Saludos a todos. Hoy abordaremos un tema que tiene impacto en el ámbito secular, en el ámbito religioso, en realidad en la estructura social de todo el mundo. Se trata acerca del conflicto que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás entre el mundo árabe palestino para ser más precisos, con Israel. Bien, vamos a abordar una serie de tópicos, iniciando por supuesto convenientemente con 4 glosarios, donde vamos a describir terminologías y conceptos que nos van a ser de mucha utilidad para una mejor comprensión en el desarrollo de esta exposición. Pues hablaremos sobre el patriarca Abraham y sus hijos, sobre el origen de este conflicto. Vamos a ver la historicidad árabe, la historicidad de Israel. Vamos a tomar en cuenta contextos bíblicos respecto a Israel como nación, Israel versus sus enemigos, Israel y las amonestaciones que existieron y existen sobre este pueblo. Y por supuesto, tocar aspectos de la actualidad. Todo esto lo vamos a desarrollar bajo información verídica, revisada y estructurada para el día de hoy. Pues, sin más demora, de inmediato vamos a desarrollar el primer glosario de términos. Vamos a comenzar con el término más común, porque lo podemos banalmente mencionar, pero es preciso entender en qué consiste y de dónde proviene. El término hebreo proviene del nombre de uno de los ancestros de Abraham, llamado Eber, que significa al otro lado del río, ¿no? Fue en realidad el quinto abuelo de Abraham, según la Biblia, ¿no? Los hebreos vienen a ser los mismos israelitas, hijos que vienen de la descendencia de Abraham y Sara, ¿no? Sara también hebrea. El segundo concepto es Israel. Es el nombre que Dios le puso al patriarca Jacob luego de pelear con el ángel de Jehová o pelear con Dios. Inclusive se dice que este término de pelear con Dios o Israel es más bien mucho antes y después ya se le dio el significado, ¿no? Ahora, israelita es el gentilicio de los que son del pueblo llamado también Israel a causa del patriarca del mismo nombre. Acabamos de leer que a Jacob se le puso por nombre Israel. Es decir, los israelitas son del linaje de los hijos de Israel, de las 12 tribus. Ahora, el término israelí es el gentilicio de los que pertenecen al Estado de Israel, que renació con ese nombre en 1948. Es decir, los que nacen en Israel, así tengan linaje de otro pueblo o país, o también los que se nacionalizan israelíes, ¿no? Todo eso a partir del año 1948. Ahora, judío, ¿no? Debemos saber que el reino de Israel antiguamente se dividió en dos. El primero se llamaba Israel como tal, que contenía las 10 tribus, desaparecida por los asirios, y el otro reino llamado Judea, con 2 tribus, ¿no? A la que se integraron luego algunos dispersos, ¿no? Ahora, judíos es el gentilicio de los de Judea, ¿no? Claro. El único reino que quedó de Israel hasta la época de Jesús y es el equivalente hoy en día para referirse a los israelitas. Judaísmo. Bueno, es el producto del desarrollo histórico del pueblo judío, es decir, sus ideas nacionales, políticas, métodos económicos, la filosofía, todo el sistema de civilización judío tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Y por supuesto también se refiere a la espiritualidad, ¿no? La creencia religiosa monoteísta abrahámica, ¿no? De un único Dios verdadero
y, claro, la práctica de las leyes dadas por Dios a Moisés, ¿no? Todo esto equivale a comprender que es el judaísmo. No es solo una religión, ¿no? Como mal se puede entender. Ahora, en un segundo glosario tenemos también más términos. Mucha atención porque los vamos a usar y mencionar en el desarrollo de esta exposición, como les había comentado. En este segundo glosario comenzamos con la definición de semita. Se refiere no a un pueblo específico, sino más bien a una lengua o idioma, y se deriva de uno de los hijos de Noé, llamado Sem. Pero no distingue, ojo, para nada a una raza, menos a un pueblo judío, por lo que se emplea mal el término antisemita, ¿no? Debería más bien llamarse antijudío o judiofóbico, ¿no? Pero antisemita es un término mal aplicado, ¿no? Ojo, también describimos un video anterior acerca del cristianismo judaizante, que en realidad, si deberíamos definir a los semitas, no solo estaríamos hablando de los judíos, sino también de los árabes. Ahí hay una contradicción que se pasa por alto hoy por hoy. Ahora, el término sionista, el siguiente, dice que es un movimiento en apoyo de la autodeterminación de que los judíos tengan un país o estado. Ahora, esa etimología, o la etimología sionista, viene del monte de Sion, de ahí viene sionista, ¿no? Monte de Sion ubicado en Jerusalén, por supuesto, ¿no? En la Biblia hebrea, el nombre Sion se usó para describir la ciudad de David, ¿no? El monte del templo de Jerusalén, ¿no? Esto a lo largo de los años, ¿no? Sion se ha convertido en un símbolo de la Tierra Santa en su conjunto y de Jerusalén en particular también. Musulmán es una palabra de origen árabe que significa el que se entrega voluntariamente o está sometido a Dios. Es la persona cuyo credo religioso es el Islam. ¿Y qué es el Islam? La religión de los musulmanes fundada por Mahoma en el siglo VII. Ese es el Islam. Tiene dos ramas principales, ¿no? Los sunitas, que son los seguidores del primer califa, sucesor y suegro de Mahoma, y los chiitas, que son los seguidores del primo y yerno de Mahoma. Sus diferencias doctrinales y políticas son marcadas, inclusive confrontacionales, pero ambas rinden cultos al mismo Dios, Alá. Se encomiendan a un mismo Corán y a un mismo profeta, a Mahoma. Después revisaremos más a precisión al respecto del Islam. Bien, ahora, ¿qué es un sunita? Acabamos de mencionarlo. El nombre proviene de la suna, ¿no? Que significa código de conducta y consiste en los preceptos que todo musulmán debe seguir en el día a día, basados, por supuesto, en la vida del profeta Mahoma y sus enseñanzas, ¿no? Para los sunitas, el sucesor es Abu Bakr, ¿no? Es el primer califa para ellos del Islam, ¿no? Y suegro de Mahoma, dicho sea de paso. Los sunitas son el grupo mayoritario entre los musulmanes. 90% de la población musulmana en todo el mundo son sunitas. El siguiente término son los chiitas, ¿no? Son los seguidores de Ali ibn Abi Talib, que es el primo hermano y yerno del profeta Mahoma, a quien se le considera a quienes consideran ellos su único sucesor y por ende el líder de la religión islámica. Dicen ellos, debería ser alguien que pertenezca al linaje familiar del profeta Mahoma. Los chiitas solo representan el 10% de la población musulmana. Rápidamente vamos al glosario número 3 y ahí vamos a encontrarnos con otro término que también alguna vez lo hemos oído, que es el yihad. El yihad es el esfuerzo que un musulmán debe realizar para que la ley divina reine en la tierra. En muchos casos implica
la lucha violenta. Ojo ahí. Por ende, el yihadista es el que persigue la ideología del yihad. Ese es un yihadista. Ahora bien, ya vamos tomando forma y vamos a ir entendiendo poco a poco. En cuanto a los grupos terroristas chiitas, por ejemplo, vamos a comenzar por ahí, tenemos a dos que hoy por hoy son muy mencionados, ¿no? El primer grupo terrorista chiita, Hezbollah, ¿no? Que significa Partido de Dios, es una organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundada en el Líbano en 1982 como grupo terrorista, ¿no? Y sabemos que reciben armas, capacitación y apoyo financiero de Irán. Otro grupo terrorista chiita son los hutíes, ¿no? Movimiento insurgente, que significa partisanos de Dios. Controlan el 30% del territorio de Yemen, ¿no? De ese país, de régimen fundamentalista y represor, ¿no? Se fundó en 1990. Ahora, otros grupos terroristas también muy conocidos, pero ya del ámbito sunita, es Hamas. Los chiitas, recapitulamos, el primero es Hezbollah y los hutíes, y de los grupos terroristas sunitas está Hamas, es una organización palestina que se declara como yihadista, lo hemos visto al inicio, nacionalista e islámica, ¿no? Está ubicada en Gaza y fue fundada en 1987. Otro grupo terrorista sunita es Al-Qaeda, es una organización terrorista paramilitar y yihadista también, emplea prácticas, atentados terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia alrededor del mundo, ¿eh? Su fundador, líder y mayor colaborador fue nada más y nada menos que Osama Bin Laden, ¿no? Esta organización se funda en 1988. Luego están los talibanes, también es un grupo fundamentalista sunita de mayoría pastún, formado en el 1994 por excombatientes de la resistencia contra la Unión Soviética una década antes, nada más. El Estado Islámico es otro grupo terrorista paramilitar, insurgente, fundamentalista, yihadista, que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní, ¿no? Integrado por radicales fieles a Abu Bakr, donde en junio del 2014, hace 10 años nada más, autoproclamó el califato desde la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes, ¿no? Como fue una convocatoria en ese sentido. Acabamos de mencionar que es un califato ahora, ¿no? Califato es el sistema de gobierno establecido tras la muerte de Mahoma, bajo un proceso de elección del líder religioso y político de los musulmanes en el mundo, ¿no? El califato tiene que ser liderado por un califa, que significa sucesor. Ahora, es importante distinguir aquí algo, ¿no? La rama sunita del Islam, ellos estipulan que como jefe de Estado, o sea, el califa debe ser elegido por los musulmanes de forma democrática, ¿no? Los chiitas, sin embargo, creen que el califa debe ser un imán, es decir, elegido por Dios de la familia, de la casa, le llaman ellos, o sea, un descendiente directo de Mahoma. Esta es la discordancia que hay entre los sunitas y chiitas, ¿no? Los sunitas son más democráticos en la elección de su líder y los chiitas indican que tiene que ser, o la minoría chiita prefiere que esto sea a través de la línea de sangre de la descendencia de Mahoma. Y ahí sus diferencias puntualmente. Ahora tenemos aquí el glosario 4, que está formulado por la literatura, ¿no? Por los libros y todo el bagaje de información escrito, tanto del judaísmo como del islam. Por ejemplo, el judaísmo en su literatura posee primeramente el Torá, que es el libro de la ley judía,
o el Pentateuco, ¿no? Que son también los 5 primeros libros de la Biblia cristiana: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego el judaísmo tiene también a la Mishnah. Es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. El judaísmo tiene también al Talmud, que es una obra basada en discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, parábolas, narraciones e historias, ¿no? Es un código civil religioso, más bien. Luego tiene, por supuesto, el Tanaj, o Biblia hebrea, ¿no? Es el conjunto de los 24 libros sagrados en el judaísmo, ¿no? Se divide en 3 partes: la Torá, que es la ley; los Nevim, que son los profetas; y luego están los Ketuvim, que son los escritos. Esas son sus 3 partes, ¿no? Es el equivalente, el Tanaj, al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Respecto al Islam árabe, por excelencia ellos tienen en su literatura al Corán, ¿no? El Corán es el libro sagrado del Islam, en el que representa la palabra de Dios, o en el que se representa la palabra de Dios revelada en árabe al profeta Mahoma, ¿no? Quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Pero aparte del Corán tienen otros 6 libros más, ¿no? Que podemos mencionarlos: el Sahih al-Bukhari, luego está el Muhammad, el profeta del Islam; otro es La purificación del corazón; otro libro es Tafsir al-Qurtubi; otro es Ash-Shifa; y el último es Los jardines de los justos, ¿no? Solo por mencionarlos. Pero tanto el judaísmo como el Islam tienen también una literatura muy interesante. Bueno, ya vamos apuntando a cómo es que comienza estas confrontaciones, cómo inicia este conflicto. Aquí vamos a dar algunas luces. Vamos a hablar acerca del patriarca Abraham y de sus hijos. Bueno, debemos saber que en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, que es de donde aparecen las primeras civilizaciones, para ser exacto, en Ur de los Caldeos, que es el actual Irak, ahí nace Abraham, el patriarca, el cual, por orden de Dios, sale de su tierra con su padre Taré, su sobrino Lot y su esposa Sara. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, donde nos dice que vivió nómade y tuvo hijos, ¿no? El primer hijo de Abraham lo tenemos aquí a la izquierda, abajo, fue Ismael, que significa Dios oye. Pues Ismael, su mamá se llamó Agar, que era la esclava egipcia de la esposa de Abraham. Ismael tuvo una descendencia de 12 príncipes, quienes poblaron el desierto de Parán, la región oriente de Egipto, Arabia y el Golfo Pérsico. De ahí provienen los árabes. Pero luego Abraham tuvo 6 hijos más. Ojo, los tuvo con Sétura después que murió Sara. Eso lo vemos en Génesis capítulo 25. Hubo probables matrimonios mixtos entre los ismaelitas, ¿no? Y los hijos, y estos 6 hijos que tuvo Abraham con Sétura, todo en el mismo territorio. Pero después de Ismael y antes de estos 6 hijos, nació Isaac. Ahora, Isaac, ¿qué significa? Hará reír. Su mamá fue Sara, ¿no? Fue el hijo de la promesa. Fue el hijo que Dios le prometió a Abraham, que sería de su legítima esposa Sara. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15. La descendencia de Isaac pobló la tierra de Canaán, ¿no? Su hijo, el hijo de Isaac, fue Jacob, que se le asignó el nombre de Israel. Ahora, de ahí provenieron las 12 tribus de Israel, de donde una de ellas
llamada la tribu de Judá, pues de ahí tiene descendencia hasta llegar al Mesías, que es Jesús para el cristianismo. Entonces, habiendo visto rápidamente la genealogía de Abraham y sus hijos, es necesario describir pues cómo se origina puntualmente este conflicto. Y para esto nos vamos a remitir a la historia que está en Génesis capítulo 21, donde nos relata acerca de la expulsión de Ismael y su madre. Ismael, el primer hijo de Abraham, que tuvo con su esclava o con la esclava de Sara llamada Agar, ¿no? No podía concebir Sara y determinó Sara que Abraham se llegara, ¿no?, a su esclava para así poder darle un hijo, ¿no? La costumbre de esa época. Pero, ¿qué sucedió? Vamos a leer lo que la misma Biblia nos indica respecto a este suceso. ¿Qué es lo que pasó? El niño creció y fue destetado, dice la Biblia. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Está hablando de Isaac. Pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de Isaac. Es decir, Ismael se burlaba de Isaac. Por eso le dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto, dice la Biblia, angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, ¿no? Es decir, de Ismael, ¿no? Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva, aquí hablaba de Ismael, haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue, Agar, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, dice la Biblia. Entonces ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, la voz de Ismael que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Hablaba de Ismael. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué decimos que este es el inicio del conflicto, ¿no? En el Salmo 83, allí la Biblia nos relata que tanto la descendencia o los hijos de Ismael y sus medios hermanos, hijos de Cetura, ya vivieron en oposición desde entonces con sus parientes, los hijos de Isaac. Esto se debe, por supuesto, a esta expulsión, ¿no? A este evento, a este desaire, ¿no? Lo habrán tomado de muchas maneras humanamente. Para el mundo árabe, pues Ismael es el primogénito y él tiene toda la herencia, derechos y promesas de Dios. No obstante, para el pueblo de Israel, Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Entonces, esta aflicción que acabamos de describir, este evento, este episodio tan triste, donde un padre tiene que expulsar y mandar al desierto
a su hijo mayor concebido con la esclava, en buena cuenta igual era su hijo, pues esto marca estas distancias, estas diferencias allí. Ese es el punto de partida en realidad. Bien, vamos a ver ahora enseguida la historicidad árabe. Vamos a repasar la descendencia de Ismael, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta rápidamente la historia, la época preislámica, es decir, antes del Islam, ¿no? Antes del Islam, el liderazgo recayó sobre su profeta, para ellos Ismael, por supuesto, ¿no? Hijo de Abraham, ¿no? Sus descendientes fueron numerosos, tal cual fue la promesa ahí. Ellos pues, los árabes fueron heredando el monoteísmo de generación en generación, con la adoración exclusiva de Dios, la santificación de su casa, eran pues hospitalarios hacia los peregrinos y visitantes, pero esas creencias y verdades que heredaron de sus antepasados, de sus padres, se fueron mezclando poco a poco con las falsedades influyentes de las naciones vecinas, ¿no? Los árabes eran mercaderes, andaban en caravana, se posicionaban en colonias en los desiertos de manera nómade. Y poco a poco estas naciones vecinas influyeron penetrando la idolatría y costumbres corruptas, ¿no? A ese periodo de influencia negativa, los árabes la denominan la vida en ignorancia. Tanto que se puso, cuenta la historia, un ídolo denominado Jubal al lado de la mezquita para que la gente lo adorara a fin de que trajera la lluvia y ganaran las guerras, ¿no? Todo esto se extendió a través de los siglos, ¿no? Pero algunas pocas personas sí mantuvieron la fe monoteísta y a ellos se les denominó Hanifes, ¿no? Que significa puros, ¿no? Quienes creían en la resurrección y el juicio de Dios para los justos e injustos, ¿no? Asimismo, los Hanifes conservaban las buenas costumbres de su ancestro Ismael, como la hospitalidad, generosidad, buen trato al vecino, asistencia al necesitado y el cumplimiento de las promesas. Bueno, pasados los siglos, pues la religión del Islam surge con el profeta Mahoma, ¿no? Que nació, según cuenta la tradición, en torno al año 570 en la Meca, a quien en algún momento de su vida comenzaron a serle revelados versos enviados por Dios que serían recopilados en el Corán. Lo hemos leído instantes atrás, que es el Corán, ¿no? El libro profético y de revelaciones más importante para la religión del Islam. Ahora, alrededor del año 610, pues Mahoma comenzó su predicación en la Meca, en esa ciudad, pero ante la hostilidad de algunas tribus y tras vivir varios atentados, se trasladó a Medina. Allí, de forma progresiva, unificó a las tribus árabes y avanzó en la conversión o conversiones religiosas, ¿no? Mahoma, bueno, fallece luego en el 632 en Medina, precisamente, Arabia Saudita. Pues habiendo visto esto, vamos ahora a pasar a la historicidad de Israel. Acá hay una secuencia de tiempo muy interesante que vamos a mencionarla rápidamente hasta desde el principio, ¿no? Del éxodo en Egipto. Estamos hablando del siglo 8, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Cuyo líder era Moisés, cruzó el Mar Rojo, delegó esa responsabilidad de guiar al pueblo a Josué, los sucesos en los muros de Jericó y llegar a la tierra prometida, ¿no? En el año 1000 a.C. se tienen los primeros reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, y se construye el primer templo. En el 930 a.C., todo lo que voy a mencionar es antes de Cristo, hasta que lo indique contrariamente. En el 930
se crea el reino de Israel con sus 10 tribus, gobernados por Jeroboam, y se crea el reino de Judá con sus 2 tribus, dirigidos por Roboam, hijo de Salomón. Las 10 tribus por Jeroboam y las 2 tribus por Roboam, como dijimos que era hijo de Salomón, pero que puso carga sobre el reino de Israel inicialmente. Bueno, esto es materia ya de otra descripción, pero es bueno mencionarla. Luego, ¿qué pasó en Asiria en el 721, no? Pues invade Israel el reino del norte, los asirios invaden el reino del norte llamado Israel con las 10 tribus y la extingue. Esto fue realizado por el rey Salmanasar V y Sargón II, ¿no? Ahí es donde se considera la primera diáspora o dispersión, ¿no? Porque fueron dispersados por todo el imperio asirio y absorbidos por poblaciones locales. Estamos hablando del reino de Israel y sus 10 tribus. Ahora, no hay evidencia histórica, ojo, de que los israelitas hubieran logrado escapar al término del dominio de los asirios, y menos como un grupo organizado en 10 tribus. No hay registro de eso. Tampoco hay en los registros asirios evidencias de que hubiera una comunidad hebrea funcional. No. Fueron extinguidos y desaparecieron las 10 tribus. Eso también es materia de otro análisis. Hay alguna información ahí al respecto. Bueno, y seguimos acercándonos a la era común. Hablamos ahora en Babilonia en el 586. Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor invade Judea, ¿no? No dispersaron a la población judía, en cambio les permitieron vivir en un distrito de la ciudad de Babilonia. Pero, ¿qué sucedió? Que ellos destruyeron el primer templo, el templo de Salomón. Ahora, en el 538, ya bajo el dominio persa, el rey Ciro, ¿no?, regresan los judíos a su tierra y se produce la reconstrucción del templo en el mismo lugar, ¿no? Esto se describe en el libro de Esdras, en la Biblia, ¿no? Capítulos del 1 al 6. Ahora, en el 332, seguimos antes de Cristo, bajo el dominio griego, ¿no?, ya en los territorios de Israel y Judá. Ahí estaba ya posicionado el imperio griego. En el 63, en el año 63, aparece ya posicionado el dominio romano, y en el año 66 se anexa la provincia de Judea. Ahora, en el siglo I de nuestra era, ya se da el último reino independiente de los judíos, ¿no?, con Herodes el Grande, el cual pues, fue el promotor, ¿no?, de la matanza de los niños, de donde escapa José y María para que no sean abordados y les llegue esta desgracia, estando todavía María encinta, ¿no? Esa historia la conocemos muy bien, siempre cerca de Navidad. Herodes el Grande fue sucedido por sus hijos, ¿no? En ese periodo del siglo I se produce el nacimiento y se da el ministerio de Jesús también, ¿no? Ya bueno, en la muerte de Jesús ya era rey Herodes Antipas, ¿no? Pero en el año 60, y ahí viene un poco el por qué hemos hecho esta descripción secuencial del tiempo. En el año 70, Tito Flavio Vespasiano quema Jerusalén y se produce la destrucción del segundo templo, ¿no? Del segundo templo. Aquí es también otro punto de partida para entender cómo Israel tiene ya teniendo este conflicto con el mundo árabe desde atrás, ¿no?, con sus primos y medios hermanos, ¿no?, Ismael y los hijos de Cetura. Ahora pues pierde su territorio Israel. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a leerlo por aquí, ¿no? Seguimos dentro de la historicidad de Israel, pero vamos a ver ahora la aparición de Palestina. Muy controversial y polémica este tema, pero la historia nos va a aclarar qué sucede, ¿no? Habíamos mencionado atrás que en el año 70
se produce la quema de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Pero en el año 132, ya después de Cristo, del 132 al 136 se produce la rebelión de Simón Bar Kokhba, última de las 3 guerras judeo-romanas, dicho sea de paso, ¿no? Simón Bar Kokhba era considerado como príncipe y mesías, ojo, pero tras sofocar esta rebelión, ahora el emperador Adriano prohibió la entrada al territorio bajo pena de muerte a los judíos. Ahí se produce la segunda diáspora, ¿no? Los judíos dispersos por todo el mundo, pero bien comenzaron a generar poco a poco una prosperidad intelectual y de comercio. Pero se les prohibió la entrada, el retorno a su tierra natal a los judíos bajo pena de muerte, ¿no? Ahora, Roma entonces renombra la región donde habitaba Israel, la renombra y le pone de nombre Siria-Palestina, y trae a habitar a griegos ahí. Palestina significa en griego tierra de filisteos. Pero estos, ojo, a los filisteos solo habitaron una pequeña parte de lo que hoy es la Franja de Gaza hace siglos. No es que toda la Franja de Gaza, solo una pequeña parte la habitaron los filisteos. Pero para efectos políticos, Palestina significaba aquí no hay ni se permiten judíos. Ese fue aquí comienza la historia del nombre Palestina y de esa región de la cual se prohibió la entrada de los judíos, se trajo griegos y fue renombrada como Siria-Palestina. Ahora, ¿qué sucede en el año 638, ¿no? En el siglo VII de nuestra era? Se da la conquista árabe musulmana al mando del califa Umar, quien conquistó Jerusalén, donde ahora está el Domo de la Roca, vamos a ver ello más adelante, y la mezquita Al-Aqsa, ¿no? Conquista Jerusalén el califa Umar, ¿no? Este es ya la conquista árabe musulmana, y se mantuvo el nombre de Palestina puesto por los romanos, no lo cambiaron, ¿no? Se mantuvo allí el lugar llamado Palestina, que le pusieron inicialmente los romanos. Bien, en esta secuencia vamos a ver ahora qué sucede en el siglo XI. Hay un mapa muy interesante que nos va a ilustrar, ¿no? En el siglo XI se dieron las famosas cruzadas, ¿no? En el año, o desde el año 1095 hasta incluso al 1291, ¿no? Las cruzadas eran expediciones, recordemos, ¿no? Historia universal, expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad, protegiendo a los peregrinos que viajaban de Jerusalén a Tierra Santa, ¿no? Su objetivo era recuperar Jerusalén para la cristiandad, ¿no? Proteger a quienes hacían peregrinación a la Tierra Santa. Ahora, las cruzadas, estas expediciones estaban constituidas por los caballeros templarios, ¿no? Que eran monjes guerreros, la verdad, ¿no? Parte de una orden religiosa que se llamaban guardianes del templo de Salomón. Y los cruzados, ¿no? Ellos eran los templarios, y los cruzados fueron soldados y personas que acompañaban en la participación de las cruzadas y llevaban una cruz bordada, y de ahí viene su nombre, ¿no? Los cruzados. Las cruzadas derrotaron a los árabes en el siglo VII y XI y cambian el nombre de Palestina a ese territorio por Reino de Jerusalén, pero esto por un breve tiempo. Pero le cambiaron el nombre. Es que esa zona, la verdad, nunca tuvo un nombre histórico, trascendental, ¿no? Si le pusieron un nombre fue primero a los romanos, luego este nombre se lo cambiaron en las cruzadas, y bien. Luego, en el año 1291 al 1516, se establece el reino de los mamelucos. ¿Qué significa mamelucos? Tener algo en propiedad. Ellos estuvieron al mando del sultán Al-Asraf y derrotan a los cruzados. Ahora, ¿qué sucede en el año 1492? Es importante este paréntesis ahí. Ahí se produce la expulsión de los judíos en ese año. Se podría tomar como el surgimiento del mal llamado antisemitismo, ¿no? O antijudíos o judiofóbicos. Porque fueron expulsados de España los judíos, de Inglaterra, de Francia, Alemania y Suiza.
y se establecieron en Polonia, Países Bajos y Rusia, ¿no? De ahí nace también la idea de la necesidad de un territorio judío propio, que debería ser, por supuesto, en su antiguo territorio, ¿no? ¿Qué pasó en el 517? Se establece el imperio turco-otomano. Derrotan a los mamelucos, antes mencionados, toman la región de la que fue expulsado Israel por los romanos. Durante ese imperio, ojo, no existía entidad administrativa o política alguna llamada Palestina. Esto hasta el mandato británico, ¿no? Bien, ahora tenemos en este mapa la extensión del imperio turco otomano, ¿no? Todo lo que está en rojo ahí. Bien, ¿qué debemos mencionar ahora? A mediados del siglo XIX, ya en el área de lo que hoy se denomina Palestina, esa área estaba prácticamente vacía, ¿no? Con solo algo de 300.000 habitantes. Esto según el cónsul británico y otros viajeros de la época, como los escritores, los pueden buscar, Mark Twain y Pierre Loti. Y bueno, según el historiador Karl Hermann Voss, esta desertificación, esta poca cantidad de habitantes se debió a la conquista árabe musulmana del siglo VII. La mayoría de personas que habitaban eran, por supuesto, musulmanas de diferentes segmentos, pero ninguna se identificaba como palestina. Y ¿no? Acabamos de revisar toda esta secuencia de cambios y reinados y no había una constitución ahí específica como Palestina. Es más, en esa zona, y vemos ahí las imágenes, las fotografías reales de la época, había también comunidades judías, ¿no? Como en Galilea, Hebrón, Tiberias, ¿no? Y la mayor parte en Jerusalén, por supuesto. Y es preciso mencionar que en aquella época el acaudalado británico de origen judío Moses Montefiore promueve allí en la Tierra Santa mejoras para la calidad de vida de los judíos allí. Este episodio marca, diríamos, el origen del sionismo, ¿no? Ya lo hemos definido que es sionismo al inicio. Seguimos avanzando. En el 1878, el sultán otomano lanza una política de reasentamiento para traer musulmanes, en su mayoría de Circasia y Argelia, a esa región, porque estaba despoblada. Eso a través de una política de reasentamiento, ¿no? Ahora, se inicia una enorme ola de migraciones a causa del patrocinio turco, ¿no? La colonización de los musulmanes foráneos, en realidad, ¿no? Que más tarde se harían llamar palestinos. Es decir, nunca hubo raíces milenarias de palestinos en esa zona. Son nombres adoptados, establecidos por los romanos, y que bueno, vamos a ver más adelante cómo ellos se reafirman, ¿no? Seguimos la secuencia. Bien, acá hay unos aspectos muy determinantes que hay que tomar en cuenta. En el 1880 se inician las migraciones ahora sionistas de judíos, ¿no? hacia su antiguo territorio, en el 1880, que comienza a producir un interés por la prosperidad de los territorios de esa región, ¿no? Que trajo también una migración espontánea de árabes, dicho sea de paso. Se da el llamado rescate judío de la tierra, ojo a ese nombre, ¿no? Rescate judío de la tierra. ¿En qué consistía? En que los judíos compraban a un costo muy elevado tierras que estaban devaluadas y áridas, pero que eran propiedad de los terratenientes árabes de la época o los llamados efendis. Esta situación fue declarada, confirmada por el mismo padre del movimiento palestino, Haj Amin al-Husseini, quien confirmó que los judíos nunca adquirieron las tierras por la fuerza, sino que fueron vendidas gustosamente a precios muy elevados por los efendis. Es decir, los judíos compraban su propia tierra y tierras devaluadas y áridas a precios elevadísimos. Nunca lo tomaron por la fuerza ni violentamente.
Tuvieron que comprar lo que de ellos era ancestralmente, ¿no? Lo que de ellos eran antes que la expulsión del Imperio Romano, ¿no? Entonces, de esa diáspora. ¿Qué cosa pasó? En la Primera Guerra Mundial, aquí viene ya un poco el asunto de cómo toma forma esta situación conflictiva de Israel con Palestina. En la Primera Guerra Mundial, los británicos reviven el nombre de Palestina al crear el Mandato Británico de Palestina, ¿no? Entonces, esto en una parte de la región antes israelí, y le ponen el nombre Mandato Británico de Palestina. Es decir, tanto los romanos y británicos, por diversos intereses, crearon la denominación Palestina, que realmente no son un pueblo milenario, como estamos viendo, sino son parte del pueblo árabe con una identidad que existe por razones tácticas en oposición al sionismo o al Estado de Israel, ¿no? Esto lo declaró también el jefe de operaciones militares de la OLP, Zair Mushsein. Pueden revisar esta información. Ahora, asimismo, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ojo con este dato, en su constitución política, tenemos ahí las imágenes a la izquierda, en su Carta Nacional, ¿no? En su Constitución Política de 1964, en su artículo 24, decía que no reclamaban soberanía territorial sobre Cisjordania, que está compuesto por Judea y Samaria, y Gaza, ¿no? Lo que hoy reclaman como Estado palestino, precisamente, ¿no? Pero estratégicamente, 4 años después, en el 1968, después de la Guerra de los 6 días, que veremos más adelante, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, reescribe convenientemente su constitución, pero ahora sin excluir de su reclamación Cisjordania y Gaza, ¿no? Ya que Israel los había tomado, ganando precisamente esa guerra de los 6 días un año antes, ¿no? Muy conveniente, por supuesto. Ahora, en el 1915, tenemos ahí un mapa que nos va a ilustrar al final. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué cosa sucedió? Henry McMahon, un alto comisario británico en Egipto, dirigió varias cartas al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, descendiente de Mahoma, le dirige cartas para promover una revolución árabe en contra del Imperio Otomano, con la promesa de que, entre otros territorios, Palestina quedaría bajo el dominio árabe. ¿Qué pasó luego? Al término de la Primera Guerra Mundial, 1917, Arthur Balfour, ministro británico, dirige también cartas a Lionel Rothschild, líder de la comunidad judía inglesa. A esto se le llamó la Declaración Balfour, ¿no? Donde prometía Arthur Balfour el apoyo para la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Es decir, buscaban el apoyo judío en contra del Imperio Otomano. Es decir, los británicos estaban jugando a dos caras allí, ¿no? Porque antes de esto, en el 1916, ya se había firmado en secreto un acuerdo entre Francia y el Reino Unido, llamado Sykes-Picot, donde se dividían todos los territorios otomanos, incluido Palestina, que le habían prometido los judíos y árabes a la misma vez, ¿no? Y al término de la Primera Guerra Mundial en el 1918, culminada esta, sucedió conforme a este acuerdo de Sykes-Picot. Pero los judíos y los árabes obviamente no iban a estar dispuestos a perder lo que les habían prometido, ¿no? Iniciándose este conflicto ya de índole territorial por Palestina, que perdura hasta hoy, ¿no?
En el 1920 se inicia el mandato británico de Palestina hasta el 1948, que es la historia donde Israel vuelve a tomar su territorio ya de manera formal como Estado. Pero como hemos estado observando, aquí se inicia este conflicto por un tema doméstico, por un tema de hijos, ¿no? De descendencia, de promesa espiritual, ¿no? De acciones, de expulsión del hijo no legítimo, que a lo largo de los siglos fue acompañando en disputas y querellas, y que ahora más bien ya en nuestra era toma un posicionamiento territorial, precisamente entre familias, ¿no? Entre medios hermanos, primos, más exacto, primos, ¿no? Como son los descendientes de Ismael y los 6 hijos de Sétura, con los descendientes de Isaac, que son los israelitas. Bien, vamos ahora a tomar atención dentro de la historicidad de Israel. Vamos a repasar rápidamente los que han sido las hostilidades y las guerras que acontecieron, ¿no? Dijimos que el mandato británico se inicia en el 920 hasta el 1948, pero ¿qué pasa durante este mandato? En el 1920 nace el grupo paramilitar Haganah, que era una fuerza de autodefensa judía, lo que después sería el ejército de Israel. En 1929 sucede la matanza de Hebrón, ¿no? Que fue un programa perpetrado por una masa de árabes palestinos, armados con bastones, cuchillos, que se agruparon para asesinar a los judíos de Jerusalén y sus alrededores, ¿no? Ahora, pero bueno, esto se extendió al resto del territorio también. En el 1931 nace Irgun, que significa Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel. Se le consideró un grupo terrorista judío. En el 1936 hasta el 39, ¿no? Se desarrolla la revuelta árabe, ¿no? Que eran oleadas terroristas dirigidas por los extremistas y terratenientes y el terrateniente árabe Haij Amin al-Hussein, gran mufti de Jerusalén, ¿no? Era un efendi que décadas antes vendió tierras improductivas a los judíos obteniendo millonarias ganancias. Recuerdan, lo hemos mencionado unas láminas atrás, quién era Haij Amin al-Hussein, ¿no? El efendi. Ahora, en 1940 nace Stern. Fue considerado como un grupo paramilitar sionista radical. El objetivo en común de estos grupos fue expulsar a los británicos de Palestina para permitir la libre inmigración de los judíos al país. Y crear un Estado judío, por supuesto, ¿no? Entonces, estamos repasando hasta 3 grupos paramilitares, hasta considerados terroristas israelíes, ¿no? Que tenían esta misión, expulsar a los británicos de Palestina para el libre acceso a los judíos allí. Ahora, fueron responsables este grupo Stern, ¿no? En 1946 del atentado al Hotel Rey David en Jerusalén, que alojaba las instituciones centrales del régimen británico. Ojo con eso. ¿Qué pasó? Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ya una vez conocido el Holocausto, el movimiento sionista entra en escena para la creación de un Estado judío, ¿no? Y la ONU en 1947, con el fin de la paz en Palestina, concilia en la creación de 2 estados, uno judío y otro árabe. En 1948 se retiran los británicos e Israel declara su independencia el 14 de mayo de ese año. Y ese mismo año, 1948, ese mismo mes,
mayo, 24 horas después de su independencia, del 15 de mayo al 22 de diciembre de ese año, 1948, se inicia el primer conflicto bélico donde casi 22.000 soldados entre libaneses, sirios, iraquíes, egipcios y transjordanos invadieron al recién creado Estado de Israel. Esto no mucho se comenta o se sabe, ¿no? Y ese mismo año también nace la Organización para la Liberación Palestina, de Palestina, OLP, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que englobaba diferentes grupos nacionalistas palestinos, incluido el partido secular Fatah, liderado por Yasser Arafat. ¿Les suena? Bien. Muy interesante la información, ¿cierto? Y seguimos avanzando en los años, ¿eh? 1956 se da la guerra del Canal de Suez. Fue una derrota militar de Egipto, ¿no? Esta guerra fue entre Egipto e Israel, ¿no? El canal se mantuvo nacionalizado, el puente Nasser, pérdida política de la coalición franco-británica, pero se reapertura el estrecho de Tirán en favor comercial de Israel, ¿no? Ahora, en 1967 se produce la famosa Guerra de los 6 días, derrota de Egipto, derrota de Siria, de Líbano y Jordania. Israel toma Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y la península del Sinaí, es decir, toda la Palestina del mandato británico. Tenemos el mapa que ilustra el posicionamiento de Israel en esta guerra de 1967 llamada Guerra de los 6 días. En 1972, un paréntesis ahí, también se produce el asesinato de atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich, ¿no? Por parte de la OLP. En 1973 sucede la guerra del Yom Kippur, ¿no? Con la derrota de Egipto y Siria. Y se firma un tratado de paz con Egipto en 1979 y se devuelve el Sinaí. En 1987 nace el grupo terrorista Hamas, que controla hasta hoy la Franja de Gaza, todavía. En 1987 hasta el 1993 se produce la primera intifada. Intifada es una revuelta popular, ¿no? Una protesta popular, una revuelta palestina por las condiciones de vida que experimentaban en los lugares ocupados por Israel. Es importante mencionar porque forma parte de la historia. Bien, seguimos dentro de las hostilidades y guerras. En 1991 se da la Conferencia de Paz en Madrid, ¿no? Esto pues recae en el Acuerdo de Oslo, ¿no? Del año 1993, muy conocido porque consistió en el reconocimiento de Israel, que Israel reconocía la existencia de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, donde se buscaba obtener la paz a cambio de la devolución progresiva del territorio ganado por Israel en el 1967. Esa devolución iba a ser mediante 3 áreas zonificadas en porcentajes, donde del área A y B no había mayor observación, pero el área C, que tenía dentro a Cisjordania, Gaza y Jerusalén, esta devolución del territorio progresivo se daría en función solo si existiera democratización y una apuesta por la paz por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, Israel iba a acatar esta condición del Tratado de Oslo de devolver el territorio siempre y cuando en esta zona o esta área C exista
sea democrática y se note una apuesta por la paz, solo bajo esas condiciones. En 1994 Israel firma el Tratado de Paz con Jordania, es decir, otro vecino árabe, ¿no? Del 2000, ya estamos cerca, al 2002 se da la segunda intifada, ¿no? También otra protesta o otra revuelta, descontento del pueblo árabe palestino por el incumplimiento de Israel de los acuerdos de Oslo, que no detuvo la creación, dicen ellos, de asentamientos judíos en el área C. Y ya sabemos cuál era la condición de Israel para acatar esa devolución del territorio en el área C, ¿no? Israel construye en ese lapso de años muros alrededor de Gaza, que hasta ahora subsisten, y alrededor de Cisjordania también, en el interior de los límites, ¿no?, establecidos en el año 1948. Durante también esos años muere el fundador de Hamas y también muere Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En el 2005, estimados, Israel se retira de la Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina queda al mando de Mahmoud Abbas. En realidad todo lo que hemos descrito es casi un siglo de enfrentamientos, pero que hasta hoy perduran, ¿no? No hay paz en esa zona aún. Ahora, ¿qué debemos mencionar? Hay algo también adicional aquí. Hay un problema más que resolver, diría yo, ¿no? Es el complejo religioso de la explanada de las mezquitas. La explanada de la mezquita es un lugar hasta hoy turístico, ¿no?, pero limitado en su acceso, ¿no? Esto queda en la ciudad santa de Jerusalén. Dentro de esta explanada de la mezquita se aloja o alberga la explanada a la mezquita de Al-Aqsa, pero sobre todo, a la mezquita de la Roca o cúpula de la Roca, la cual tiene un profundo significado religioso para los judíos y musulmanes, ya que la Roca representa un lugar donde, según el Antiguo Testamento, Dios pidió a Abraham el sacrificio de su querido hijo Isaac, ¿no?, para poner a prueba su fe. Además, en la creencia judía se considera que sobre esta roca fundacional se erigió ahí el templo del rey Salomón, el segundo, y tendría ahí que construirse el tercero. Por otro lado, ¿no?, para los musulmanes, la roca es el lugar donde el profeta Mahoma, en ese sitio, ascendió a los cielos en su caballo alado, acompañado por el ángel Gabriel, para luego volver a la tierra durante su viaje nocturno de ida y vuelta a la Meca, o de la Meca a Jerusalén, ¿no?, en el transcurso de una noche. Ahora, la explanada de las mezquitas es para el Islam su tercer lugar más sagrado, ¿no? Después de la Meca es el primero, luego Medina es el segundo, y la explanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado, digamos, ¿no? Por lo tanto, cualquier tentativa de expropiación de esos lugares conduciría, por supuesto, a un enorme conflicto religioso que traspasaría los límites de la región, obviamente. Aún ese es un problema ahí candente, ¿no? Bien, vamos a repasar, ya finalizando, el contexto bíblico de Israel como nación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a Israel como nación, ¿no? ¿Qué promesas hay de Dios para Israel? Si es cierto, vamos a ver si es consistente. Ya hemos repasado todo el contexto histórico acerca de la situación familiar, espiritual, del territorio. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia respecto a Israel como nación. Solamente 3 citas aquí rápidas. Génesis 25, en los versos del 15 al 18 nos dice así, ¿no? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, está hablando de Isaac, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Isaías en el capítulo 66, los versos del 7 al 10, dice lo siguiente: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios, hablando del nacimiento de una nación. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Jeremías en su capítulo 31, versos del 35 al 36 dice: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, no hay forma que deje de ser nación Israel. Muy claro lo que dice la Biblia respecto a ello. Vamos a ver qué dice también la Biblia respecto a Israel y sus enemigos. Rápidamente leemos el Salmo 83. A ver, dice así: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación. Ojo. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso lo vienen diciendo hasta ahora, ¿no? Con ese cántico desde el río hasta el mar, es decir, que Palestina tiene que estar desde el río hasta el mar sin considerar a Israel en el medio. Pues el Salmo 83 ya lo decía desde mucho antes, ¿no? Profetizaba que esto iban a decir los enemigos de Israel, ojo. Repetimos, han dicho: venid y destruyámoslo, destruyamos Israel para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, ¿no? Ahí hablamos de las guerras hace poco de los 6 días, o de las guerras árabes contra Israel al inicio, cómo se confabulaban a una contra ti, dice el Señor, ¿no? Las tiendas de los edonitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Todos estos nombres que acabamos de repasar son los descendientes de Ismael y de los 6 hijos de Cetura. Ojo ahí. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selat, Hasles, como a Madiam, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y a Seeb, como Seba, y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios, ¿no? Es decir, pretenden la tierra de Israel. Dios mío, ponlos como torbellinos, dice el salmista, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Otro salmo, el 121, los 4 primeros versos, dice: muy conocido: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios guarda a Israel de sus enemigos. Bien. No obstante, es preciso también tomar en cuenta una enseñanza muy, muy interesante que se encuentra en el libro de Josué, capítulos del 6, para ser exacto, al 8. Sí, del 6 al 8. Bien, en esta narración nos da una enseñanza para el pueblo de Israel, ¿no? Acerca de lo que tienen y no tienen que hacer acerca de la obediencia, ¿no? Pues cruzado el Jordán, Dios promete a Josué que tomarían la ciudad de Jericó.
le describe una metodología que tiene que aplicar durante 6 días, dar una vuelta a la ciudad de Jericó, adelante el grupo armado, luego los sacerdotes con unas cornetas o trompetas hechas de cuerno de carnero, bocinas, y al último el arca del pacto. Pues durante 6 días tendrían que dar una vuelta. Y al séptimo día, tenían que dar 7 vueltas. 7 más 6 son 13 vueltas en realidad las que dieron para derribar los muros de Jericó. Pero en este último día, donde daban 7 vueltas, la última vuelta tenían que tocar prolongadamente los cuernos y el pueblo de Israel gritar. Solo así se cayeron los muros, cuenta la historia. Pero ojo, Dios les da una indicación muy precisa y dice: no tomen de nada que se considere ahí maldito o anatema. No tomen nada. Más bien el oro, el bronce, la plata que se pueda, poseer de ese ataque, se va a reservar para el tesoro de Jehová. Pero ninguna otra cosa van a tomar para sí porque es considerada maldita. Pues parte del pueblo no hizo caso, que fue la familia de Acán, ¿no? En realidad el pecado de Acab, ¿no? Es muy conocido porque él reservó para sí un manto babilónico, oro y plata. Fue descubierto, no recibió el castigo, pero a causa de ello perdió una batalla Israel contra Jai. Es más, hasta se confiaron, ¿no? Mandaron a investigar a aquel pueblo, Jai, dijeron: mira, no es necesario mandar a toda la tropa, hay que mandar solamente a unos cuantos, nada más, a un porcentaje pequeño de nuestra tropa. Se confiaron, salieron derrotados, murieron 30 y tantos. ¿Y a qué se debió ello? Pues Dios le reveló a Josué que se debía acerca de que era consecuencia de que había alguien del pueblo de Israel que había desobedecido, y eso impactaba y tenía que ver con todo el pueblo. Había abierto las puertas para entrar una maldición a Israel, ¿no? Habiendo desobedecido y tomado algo que estaba maldito, prohibido de tomar, ¿no? Esos artículos. Una vez ya superado el asunto y castigado al infractor, pues volvieron a subir contra Jai y los derrotaron. Esto nos habla de la secuencia gráfica de las fotografías que están aquí en infra. Así que hay una enseñanza ahí, ¿no? Para el pueblo de Israel. Pero Dios también les da unas promesas de restauración, así como está relatado una desobediencia, un castigo, porque en realidad esto sirve para las generaciones y también nos sirve como ejemplo a nosotros, ¿no? Sobre la obediencia, fidelidad y hacerle caso a Dios. Pero también hay unas promesas de restauración que la Biblia misma nos va a relatar para Israel, y nos dice así en Job capítulo 11, dice así a partir del verso 13: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti, es decir, si te arrepientes, y no consistieres que muera en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria. O te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Diferencia entre ser bueno y ser malo. Elemental y básico, ¿no? Job. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Los versos 13 y 14 nos dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios acepta un corazón que está humillado. Dios considera a la persona arrepentida, aquel pueblo que rechaza y no consiente que more la injusticia, como estamos leyendo. Bien, ¿por qué hemos repasado el acontecimiento de Jericó, la enseñanza y por supuesto las promesas de restauración? Porque enseguida tenemos que tomar en cuenta lo que en la actualidad está sucediendo, y sucedió nada más que el año pasado con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Se anuncia acaso una tercera guerra mundial? Pues vamos a ver si los hechos actuales así lo están indicando.
Todos sabemos que el 7 de octubre del año 2023, el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque sin precedentes en la zona de la Franja de Gaza, ¿no? En contra de Israel, ¿no? Lanzando casi 5.000 misiles. Pues esto para vulnerar su llamado domo de hierro, ¿no? Que es un sistema antimisiles que tiene Israel muy preciado, ¿no? Y muy efectivo, ¿no? También este grupo Hamas realizó ataques por tierra y destruyeron parte de los muros que rodean Gaza, lo hemos visto mencionado en láminas atrás, y también sobrevolaron el muro, ¿no? Mataron a casi cientos de civiles, ¿no? Casi 150, 200 personas, ¿no? Y de la manera más horrenda, ¿no? También hubo secuestros de cientos también de personas. Estaban participando en una fiesta electrónica. Bueno, Israel fue vulnerado y sufrió estrepitosos daños materiales y sobre todo humanos, ¿no? Creo que lo que hemos leído hace un rato atrás acerca de la enseñanza en Jericó tiene que ver con esto sucedido, ¿no? Tiene que ver, digo yo, porque hay una similitud entre un hecho que Dios condena y un hecho de obediencia, ¿no? Había un suceso lamentable de muertes y hasta hoy por hoy las familias siguen sufriendo, ¿no? Pero hay enseñanzas bíblicas que nos pueden llevar a una reflexión del porqué, a una reflexión del porqué. Al día siguiente, en el 8 de octubre del año 2023, el grupo militar libanés Hezbollah lanzó también cohetes guiados y proyectiles de artillería contra posiciones ocupadas por Israel en el noroccidente de los Altos del Golán, ¿no? Lo que sucedió fue un ataque de Hamas por el sur y el ataque de Hezbollah por el norte, casi, ¿no? En este ataque del 8 de octubre ya por parte de Hezbollah, y junto con el de Hamas, ¿no? Ambas organizaciones terroristas, también él asociándose con el movimiento Houthi. Todos estos forman parte del eje de resistencia de Irán, ¿no? Porque Irán los financia, los apoya, ¿no? Es una alianza de milicias islamistas, ¿no? Que abarcan Irak, Siria, Gaza y Yemen, ¿no? Dentro de Yemen se desarrolla este otro grupo de los hutíes, que sus ataques también están siendo cada vez más continuos, ¿no? Bien, esos días previos a los ataques, ¿no? Esos días antes y durante el 7, el 8, se llevaba a cabo la fiesta de Shmini Atzeret, ¿no? Es el ciclo anual de la lectura de Torah, ¿no? Donde el día 7 por la noche y el domingo 8 marcan el Simchat Torah, ¿no? Es decir, la alegría de la Torah o la alegría de la palabra de Dios. Es decir, eran días de recogimiento, o deberían haber sido días de recogimiento y meditación, y de una plena consagración del pueblo, pero no en todo el país las cosas se desarrollaron así. Por eso que hablaba de las enseñanzas y las promesas de restauración láminas atrás, ¿no? No todos estaban en recogimiento y en consagración, tal vez. Bueno, un dato solo para la información, la Knesset es el denominado Parlamento israelí, ¿no? Ellos eligen al presidente de Israel, Isaac Herzog, que es un cargo protocolario, no ejecutivo, ¿no? Pero el Parlamento elige al presidente para un periodo de 7 años no renovables, ¿no? Este ejerce un poder legislativo y el poder ejecutivo se delega al primer ministro, ¿no? Al que hasta ahora es Benjamín Netanyahu, quien dirige el eficaz y poderoso ejército israelí. Pero los que sabemos y comprendemos que Israel es el pueblo de Dios y debemos orar por ellos, tenemos la misión de orar primeramente para que vuelvan su rostro siempre a Dios y tengan más confianza en Dios, en Él, que en su ejército, ¿no? Y sigan siendo Israel para nosotros un ejemplo de devoción, fe, amor a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sin permitir que ningún anatema, que ninguna cosa que produzca maldición, daño, perjudique la integridad social y espiritual de esa nación. Pues ya para culminar, bueno, en esta todavía imagen vemos
las fortalezas de Israel que están ahora todavía combatiendo a estos ataques perpetrados por los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah, también están los hutíes, todos financiados por Irán. Irán mismo también está realizando algunos ataques todavía. Israel tiene pues el domo de hierro, su fuerza aérea, sus intervenciones terrestres, tiene también otros aparatos bélicos militares y otras metodologías, por supuesto, a mencionar. Pero más o menos es la gráfica de cómo hoy se están llevando los acontecimientos bélicos allí. Pues, a ver, aquí hay algo muy importante con lo cual vamos a finalizar ya. Todos los acontecimientos bélicos que están ocurriendo hasta ahora, ¿no? Todos están dentro todavía de lo que anunció nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, donde ahí se habla y describe nuestro Señor Jesucristo que habría guerras, rumores de guerras, pero que todo esto sería principio de dolores, ¿no? Ya que para una tercera guerra mundial tendrían que estar involucrados países claves, ¿no? Como Rusia, China, Corea del Norte. Estados Unidos tendría que dejar de dar el respaldo a Israel, en fin, todavía faltan otros intervinientes claves ahí, ¿no? Determinantes. Aún no podríamos determinar, por supuesto, que esto se avisora como la tercera guerra mundial. Aparte, hay un indicador que nos advierte determinantemente que esto no es aún una tercera guerra mundial. Estos acontecimientos no formularían una tercera guerra mundial inmediatamente. Y se encuentra en la profecía del capítulo 38 de Ezequiel. En el verso 8 dice así, lo podemos leer en la gráfica: de aquí a muchos días serás visitado, dice Ezequiel profetizando. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, lo hemos visto en las minas atrás, mas fue sacada de nación, de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta profecía aún no se cumple. ¿Por qué? Porque desde 1948, como acabamos de revisar históricamente, Israel no ha vivido confiadamente. No han morado confiadamente, para nada. Hasta ahora no viven confiadamente. Recién vivirán confiadamente, en paz. Recién lo harán en estos 7 años que el anticristo les asegurará esa supuesta paz, ¿no? Después de ello, Israel más bien se verá, como dice la profecía de Ezequiel, se verá visitada, se verá acorralada por muchas naciones, lo cual sí habla de una próxima guerra mundial, ¿no? Lo cual sí habla de un escenario de guerra mundial. Entonces esta profecía aún no se va a cumplir hasta que Israel viva confiadamente, y aún parece que no va a vivir confiadamente. Esto ocurre todavía en el periodo del anticristo, ¿no? Ahí tenemos una secuencia muy importante de gráficas que las vamos a describir así, ¿no? Porque antes que todo esto suceda, primero debe de consolidarse el globalismo inicuo, dañino, ¿no? Debe de producirse luego el arrebatamiento de la iglesia, luego las leyes y la tecnología deben servir a un gobierno mundial liderado por el anticristo. En el inicio será como un salvador, brindará soluciones a los problemas que aquejan al planeta, mediante tal vez el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro, recientemente lanzado en septiembre de este año 2024. Pero sobre todo, este personaje siniestro traerá paz, el esperado acuerdo de paz entre árabes y israelíes, para que todos ellos moren confiadamente, como dice la profecía de Ezequiel. Pero esa paz será temporal, como dijimos, solo 7 años, y será engañosa, ¿no? Esa paz, al final de esa paz, todas las naciones de la tierra pelearán contra Israel, lo cual se entiende que será la tercera guerra mundial o la batalla de Armagedón, que indica la Biblia en Apocalipsis 16, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tampoco Jerusalén está viéndose sitiada o acorralada para poder determinar que viene una tercera guerra mundial. Y como en Lucas, el capítulo 21,
así lo anunció, ¿no? El evangelista en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aún eso no ha llegado, ¿no? Como estamos viendo en el centro de esta ilustración, hay etapas que todavía el mundo no han estado ocurriendo. Inicialmente el globalismo ya está tomando forma, pero aún no determinante o completo, aún faltan algunos pequeños aspectos nada más. Luego en Zacarías capítulo 12 dice, ¿no? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso aún no sucede. Así que estamos dentro de la etapa donde el globalismo se va a posicionar, donde todo se orienta a un gobierno mundial, donde estamos también, asimismo, en un periodo de gracia, donde podemos obtener gratuitamente la salvación a través de la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, practicando obras de bien y consagrándonos para su venida no visible, que es el arrebatamiento, viviendo en santidad en espíritu, alma y cuerpo. Pues culminaría esta presentación con esta imagen, ¿no? Que todos esperan: paz, unión. Pues eso solo lo trae el Señor, solo lo trae nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de escapar de este mundo, no hay otra manera de escapar de las cosas por venir. No hay ciencia, no hay leyes que nos vayan, marchas, no hay quejas, ni algo que pueda hacer el ser humano. Todo está predicho por nuestro Señor, ya lo estamos notando y viendo. La única forma de escapar de la ira venidera es a través de nuestra fe y nuestra consagración al Señor. Bien, esto sería todo, mis estimados. Les agradezco por la audiencia y hasta una nueva oportunidad.